Hoy un súper tema en relación a actividad paranormal, la parálisis del sueño. Mucha gente lo experimenta y poca gente se anima a hablar de ello con sinceridad. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza, sienten miedo de que otras personas los tilden de locos. Buscando por la web en el año 2017 encontré en el canal Física de la Creación este testimonio de Luis. Y desde ahí me puse en contacto con él para seguir nuestra propia investigación y hacer videos en conjunto hablando de este tema que para mí es tan importante difundir. Porque estas experiencias, cuando son vividas en soledad, cuando son vividas con miedo, lo único que hacen es debilitar a la persona. Y la persona tiene que estar fortalecida, porque hay muchas cosas invisibles que lo rodean que van a estar alterando ahí su calma, su tranquilidad, hasta su salud física. Yo también en mi vida he experimentado muchas veces la parálisis del sueño y también he salido como él de esas circunstancias con el mismo empoderamiento. Y si querés saber más sobre estos temas, en la lista de reproducción Actividad Paranormal del canal Hipnosis Argentina Sonia Monzón vas a encontrar mucha más información de valor. Ahora te dejo con el video y si necesitas ayuda, comunícate conmigo. Nos vemos. Bueno, esto pasó cuando yo tenía 19 años, ya para los 20 años. Voy a resumirlo un poco porque el tema es un poco grande. Todo empezó cuando yo decidí irme a ver a mi exnovia y ahí fue cuando decidimos dormir en su casa. Pero yo ya esa noche yo ya me sentía un poco intranquilo. Era una cosa que nunca yo había percibido antes. Entré en una parálisis donde yo no podía moverme, no podía hablar, pero estaba totalmente consciente, yo sí podía escuchar lo que estaba pasando ahí. Eso fue aproximadamente más de las 11 de la noche. Nada, no, estábamos todos, estaba bien, ¿no? Y ya quieres dormir, y ahí empezó todo esto, ¿no? Y tuve esa parálisis, pero esta parálisis fue muy diferente a las que yo había tenido cuando era niño, porque yo ya de niño yo ya tenía esas parálisis. Pero esta parálisis fue diferente. Esta parálisis prácticamente cuando entré en ese estado, la comparación es de que las antiguas parálisis yo podía ver el cuarto o la habitación donde yo estaba durmiendo. Pero en esta ocasión, esta parálisis me hizo ver que no era el cuarto, sino era como otro plano. Era como que era el plano de esa entidad la que estaba ahí. Ojos blancos como huevos grandes, tenía el cabello largo, bien despeinado y una manta blanca debajo. Yo lo rechazaba, yo estaba totalmente rezando porque tenía miedo en sí. Y ahí fue cuando esta entidad vi de que debajo de la manta salió una mano. Yo sentía que mi cuerpo se atraía hacia esa entidad y yo luchaba psíquicamente. Yo rezaba, etcétera, etcétera, y ahí fue cuando esa mano logró impactar mi mano derecha mía, como que lo traspasó. Estaba entre lleno de valor y de miedo, pero ya cuando ya su mano traspasó mi brazo derecho, así, fue una cosa rápida, yo despierto de golpe, estremeciéndome. Cuando ya mi pareja al lado como que se levanta y me dice qué estaba pasando, pero yo no le dije nada, simplemente que había tenido una pesadilla, porque yo estaba guardando silencio. Era una cosa que yo decía, ¿qué me está pasando? El día siguiente ya en la mañana, y ahí fue cuando yo sentí que mi mano derecha, donde ya me había traspasado, ya me era igual, lo sentí gordo, que las fuerzas se me estaban yendo, pero no le di importancia ahí. Eran los primeros días de que yo no le di importancia. Pasando los días, ya los síntomas empezaron a brotarse, como por ejemplo, tenía mal humor, los pensamientos de que yo no había tenido antes. Nunca en mi vida yo había tenido unos pensamientos tan feos hacia las personas, hacia las mujeres, hasta conmigo mismo. Yo no sabía de verdad qué estaba pasando, pero yo me hacía el que no pasaba nada, porque yo no le daba importancia a esto. Pasaron los días y empecé a sentir tipo más problemas, sueños horribles, tenía muchísimas pesadillas y más parálisis, pero estas parálisis ya me estaban afectando porque ya me empezaban a dejar signos en la espalda, rasguños pero sin daño físico, parte de los hombros, brazo y espalda. Yo me voy a dormir ahorita, tengo esa parálisis, me levanto y mi familia, pucha, como que me veía toda la espalda dañada. Son muchos testigos los que vieron esto.
Y por eso que no era una alucinación, era algo, yo ya me daba cuenta poco a poco que algo estaba manipulándome, me estaba haciendo daño, pero no Ajá. le di importancia. Pasaron ya los días y ahí fue cuando empecé a sentir otro tipo de parálisis demasiado fuertes, tanto así que un día me estaba descansando y entré en una parálisis donde frente a mí, a unos 50 centímetros aproximadamente, se abrió como una ventanita. Esa ventanita era 35 de ancho y largo 20, más o menos, para que se den cuenta. Salió una cabeza roja, pero sin ojos, sin forma, solamente yo noté que era una cabeza, pero esa cabeza tenía un cuerno que daba desde la frente hacia para atrás. Y ahí fue cuando esa entidad no me transmitía su intención como algo psíquico, no, simplemente como que su rostro se transformó en imágenes, como que se transformó en personas peleando, sacándose la piel, luchando por sobrevivir, se comían entre ellos, y yo en ese momento yo decía, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y yo ahí tuve temor. Bueno, en la experiencia de que yo he tenido en toda mi vida, cuando una persona entra en parálisis, la comunicación es psíquica, no puedes hablar, es psíquica. Pero esta entidad no se daba, yo rezaba, yo le decía que yo era un hijo de Dios, de que no me podía hacer daño, pero esta entidad me enseñaba estas imágenes. Y bueno, regresé a mi cuerpo, pero siempre cuando yo como que retornaba a la normalidad, siempre aparecían estas marcas, como que me marcaban siempre. Eran 8, 9 horas, 10 horas o máximo un día, desaparecían rápido. Eso sí no te duraba más de un día. Pero como te dije, a partir de esa noche de que me tocaron el brazo, empezaron esta cadena muy seguida ya. Antes era una vez al año y no se presentaban estas entidades nunca. A partir de ahí se empezaron a presentar un montón de situaciones en donde yo tenía pánico. Ya todo empeoró cuando ya una noche, llegando a lo que es a mi casa, tenía bastante dolor de brazo, porque siempre el brazo derecho, donde me había traspasado, tenía como que algo como que me pinchaba mucho. Eran pinchazos fuertes y no sentía fuerza, nada de fuerza. Y como que esto se asociaba con pensamientos. Con esos dolores de brazo, siempre tenía pensamientos de cólera hacia la humanidad. O sea, no era parte de mí eso. Yo me daba cuenta en el fondo que no era mío. Esa noche me fui a dormir y algo me levanta así escandalosamente, horrible. Sentí que la cama estaba en temblor. La cama se estaba prácticamente moviendo. Y yo en aquel tiempo tenía un rosario encima de mi cama y ese rosario estaba haciendo contacto porque había un movimiento real. Ahí fue cuando yo me di cuenta que una presencia horrible estaba ahí, porque yo no la podía ver, pero sabía que estaba ahí, porque ya mi cuerpo mismo presentía eso. El error grave mío fue no hacerle caso. Simplemente empecé a rezar y había una fuerza que no me dejaba rezar, como que estaba oprimiéndome a mí, como que me faltaba la respiración. Habré luchado una media hora hasta que logré dormir. Ahí fue cuando algo me levanta con un golpe en el pecho. Exactamente acá. Fue un golpe de que me dejó sin respiración como 5 segundos. Pero ya estaba totalmente desconcertado, miraba todo lo que está pasando. La cama ya no se movía. Y yo dije, tuve una fuerte sugestión. Creo que me estoy volviendo loco, dije yo, pero no fue nada. Me volví a dormir. Al día siguiente empezaron los síntomas de que me había dejado ese golpe. Náuseas terribles, desde que abrí los ojos, náuseas, pero no era una náusea normal como el que uno tiene, eran unas náuseas de que te ponían de muy mal humor, no podía comer, empecé a no comer nada, empecé a flacar mucho, muchísimo, ya parecía prácticamente un cadáver. Tenía un gran peso encima, como que a las justas caminaba. Y ahí fue cuando yo dije, creo que esto yo ya lo tengo que comunicar. No sabía quién, porque la verdad tenía vergüenza. Porque dirán, no, este está loco, dirán, porque acá la gente acá en Perú piensa así. Y bueno,
seguía mi vida normal, sufriendo en silencio, porque los síntomas yo me las comía solo, aguantando todo eso. Y bueno, hasta que llegó ya la parte más fuerte, ya empecé a indagar otras fuentes, chamanes, curanderos, de todo tipo, ¿ok? Y a mí me decían todos de que yo tenía un daño, de que yo tenía una brujería, y que ellos me iban a curar. Por la misma desesperación, yo les creía, pero cobraban plata y no me curaban. Había pasado por diferentes curanderos, chamanes, brujos, como le llames, todo tipo de ceremonias, he podido ver cosas espantosas y nadie podía curarme. Todos salían más o menos curados y yo no. Yo era, creo que, el único caso de que no me podían curar a mí. Ya, obviamente, antes de que empezara a visitar estos chamanes, brujos, ya mi familia estaban ya al tanto ya de todo esto y decidimos irnos a unos especialistas. Me fui un psicólogo, me fui un neurólogo, me hicieron exámenes como tomografías, electroencefalogramas, pero no encontraron nada, que todo estaba bien, pero sí me habían diagnosticado que tenía ansiedad y comienzo de paranoia. Todos los exámenes de que daban con los electroencefalogramas y las tomografías daban que yo estaba bien, de que yo no tenía ningún daño, nada, de que, es más, hasta me decían de que busque trabajo mejor, o que ocupe mi tiempo en algo, de que estaba pensando cosas, y obviamente yo no les creí nunca, porque esta situación pasó de un día para otro, de una noche para otra empezó todo esto, por eso que yo empecé a indagar por otras fuentes. Y nada, igual, después empecé a irme a casas de oraciones, tanto católicas como evangélicas, donde te hacían oraciones, un montón de cosas y nada. Como que yo me daba cuenta que más bien esto alteraba a estas entidades. Las alteraba, porque ya cuando yo me iba a una ceremonia o a una casa de oración y llegaba acá a mi casa, encontraba la situación peor, porque ya no me dejaban dormir. Yo sentía, yo veía cómo hasta movían cosas acá en mi casa. Y la verdad que por eso que yo empecé a desesperarme, sabía que mi caso era fuerte, sabía que si no encontraba una ayuda iba a terminar loco o me iba a matar, porque yo no quería ser una carga para mi familia. Hasta yo me despedía de ellos, hasta yo les conversaba, ellos se desesperaban. Y tuve más parálisis, tuve una parálisis donde vi a una criatura mitad caballo y mitad búfalo frente a mí. Fue cuando yo regresaba de una ceremonia chamánica. Cuando yo llegué a casa y yo me acuesto en mi cama, entré en parálisis. Ahí fue que automáticamente ya no eran las parálisis de antes, eran las parálisis de que yo de frente entraba como que en su campo, como que en su plano de ellos. Porque las antiguas parálisis, las que yo tenía yo de niño, yo podía ver mi cuarto, podía ver las cosas, pero estas parálisis ya entraba ya en un plano que yo desconocía. Yo vi una criatura totalmente, un búfalo, de las piernas era un caballo, y de las piernas para arriba era un búfalo. Tenía, yo le calculo, unos 3 metros o más aproximadamente. El campo era totalmente oscuro, plomo, oscuro, sin fin. No había fin para ir. Y yo temí lo peor, porque yo ya recordé que cuando yo entraba en estas parálisis, los síntomas al día siguiente eran terribles. Y yo me cuidaba de que no me tocara, porque esa entidad empezó a atacarme. Empezó a atacarme y yo la esquivaba, esquivé todas. Esa entidad estaba como a unos 3, 4 metros frente a mí, y yo sentía que ya se me venía a correr, como que a traspasarme a mí. Su velocidad, como que chocar. Y cuando yo veía que ya estaba cerca a mí, yo los esquivaba. Prácticamente yo me estaba corriendo, porque tenía pánico. Y en cada ataque, yo sentía que mi cuerpo se estremecía, pero yo sabía que mi cuerpo estaba echado en mi cama. Yo era muy consciente que eso era algo espiritual, se podía decir, astral. Cada ataque, mi cuerpo se estremecía y yo pedía ayuda a Dios, rezaba, yo ya ni me acuerdo ya qué palabras eran que yo retorné lo que es a mi cuerpo.
Y ahí fue cuando yo ya dije, no, me fui al parque, lloraba, pedía a Dios que... Es que si yo contaba esto a alguien, a mí me iban a decir que yo estaba loco. Toda esa temporada aproximadamente duró de 6 a 7 meses, desde que el principio fue el del brazo y ahí empezó todo. Ahí fue cuando ya pues entré en una desesperación, en un pánico, porque ya los síntomas ya me estaban prácticamente, no sé qué palabra utilizar. En las mañanas nunca, eran en las tardes, mayormente en las noches era esto. Lo máximo que yo he podido ver despierto eran sombras negras, nada más, pasaban por las paredes, pero no tenía ningún efecto sobre mí, es como si alguien pasa así caminando y punto. Y bueno, llegó un día que, por intermedio de una amiga de mi mamá, de que ya sabía todo, porque todos estaban muy preocupados, qué es lo que estaba pasando, porque ya había ido a un montón de sitios, me habló de una persona de que podía curar estos casos, pero yo ya me fui sin fe, sin entusiasmo de nada, porque yo ya había pasado por muchísimas personas que entre paréntesis eran muy buenos, pero sin ningún resultado. Acepté porque, bueno, ¿qué más da? Dije yo. Llegué al sitio, que era un sitio llamado Zipán, acá en Perú, y cuando la vi a esta persona que supuestamente me iba a tratar, me decepcioné más aún porque, aparte que llegó con unos tragos de más, no parecía chamán, no parecía curandero, no parecía nada de eso. Ese día, cuando él me revisó, me examinó mediante un tarot, era un tarot práctico, eran solamente de 4 hojas, práctico, no eran como los otros chamanes que te daban 30, 50 cartas, te decían, no, él era práctico, él simplemente a mí me dijo en esas 4 cartas de que mi problema estaba en los 3 campos, era astral, mental y físico, que yo estaba infectado ahí de agregados psíquicos y bastantes larvas. Yo no le entendía que era eso, porque era la primera vez de que yo había escuchado esto en aquel tiempo. Ya después investigué y ahora ya sé qué es, obviamente, y yo no le entendí, él simplemente a mí me dijo que estaba en sus manos, que era su campo esto, lo que me estaba pasando, y que me iba a curar en 3 sesiones. En la primera sesión prácticamente no me curó, no sentí nada. En la segunda sesión tampoco. Y en la tercera sesión, él a mí me dijo, antes de que empezara todo esto, de que yo le pagara cuando él ya termine su trabajo, pero que me iba a curar. Sentía la confianza, yo lo vi que sentía confianza dentro de él. Y ya él a mí me dijo, Lucho, en la última no me falles, porque ese es el día y tengo que prepararme. Bueno, no sé a qué se refería con prepararse, pero la cosa que yo llegué con mi hermano, tenía una tipo mesa con artes bastantes antiguos, piedras, en donde él hacía a su ceremonia. Da la casualidad que agarró guitarra, rondín, empezó a hablar en algunas lenguas que no la entendía, me hizo bailar frente a él, todo luz apagada, y me dio sueño, pero yo sí me di cuenta que él se quejó bastante cuando me estaba curando, porque como que le dolió, como que se echaba yonque, agua ardiente por el cerebro él. No le entendía yo no sabía cómo ni explicarlo ahora esto. Nunca me lo dijo en sí. La cosa que yo descanso, me levanté a las 6 de la mañana, mi hermano a mí me dijo, Luis, vamos, llegamos a Chiclayo, seguí con sueño, llegué a mi cuarto y me habré levantado 1:30, 2 de la tarde aproximadamente. Y ahí fue cuando yo me levanto y lo primero que yo noto es de que el brazo que me había molestado por 6 meses aproximadamente, los síntomas habían desaparecido en su totalidad. Desde ahí, ya no más. Estaba feliz, estaba contento, estaba saltando de felicidad única, porque esas parálisis y esas entidades ahí cesaron todas. Prácticamente ya no tenía ya ni las parálisis por mucho largo tiempo, por más de 3 años, después tuve una, pero muy leve, pequeña. Los temblores fue en una de las parálisis de que yo tuve y pude ver exactamente a esa entidad de que rozó el brazo derecho. Ahí fue cuando yo me estremecí
Y cuando ya mi pareja ya se dio cuenta que yo, como que yo me levanto estremeciéndome, empecé a darme cuenta que desde ahí tenía temblores en el cuerpo. O sea, no eran nervios, simplemente eran como que temblores, como que algo me estaba caminando. Y yo le pregunté eso a mi antiguo maestro, de que me había curado, de que por qué pasaba eso. Y él a mí me dijo que eso solamente era ya emocional. Era como ya una secuela de lo que había dejado esta experiencia, porque esta fue una experiencia. Y él a mí me dijo de que todas las personas de que reciben daños de brujería inducido, o también, por ejemplo, casos como el mío, siempre tiene que dejar una secuela. Y ya te cambia la perspectiva ya de la vida, porque tú ya experimentas otra visión de la vida. Ya no estás tan ciego. Bueno, después de que el Señor ya me había curado y ya me había quitado todos los síntomas, yo me hice muy amigo de él porque empecé a investigar cómo él curaba, quería saber, quería unas explicaciones del por qué él me había quitado eso de la noche a la mañana. Estaba muy curioso, quería saber todo, pero él no me dio muchas explicaciones. Pasaron incluso años, 3, 4 años aproximadamente, cuando él recién me empezó a invitar a sus ceremonias con sus aprendices, de que llegaban de Ecuador, Perú. Eran bastantes ramas esotéricas donde yo existía, pero él ya con anticipación, él ya me había comentado de que mi problema mío, principal, hasta hacía bromas conmigo, porque él decía que yo era como una antena, era muy perceptivo. Me bautizó con el apodo de esponja. Y mientras que yo no aprenda a dominar eso, iba a sufrir de problemas, siempre. Y bueno, como los síntomas ya habían desaparecido ya por completo, pasaron muchísimos años, siempre estaba con él, lo iba a visitar. Ya en el año 2011, pasaron 11 años aproximadamente. En el 2011 decido viajar a España porque me enamoré de mi expareja. Viajé hasta Canarias, Tenerife. Una vez estando en Canarias, Tenerife, ahí me empecé a dar cuenta de que desde que pisé Canarias había algo raro. Desde el primer día empecé a sentir una carga que no era nada bueno, pero dije, yo acá he venido a ser feliz y voy a estar con mi pareja, que era en aquel entonces. Empecé a conocer muchísimos sitios bonitos, pero hasta que llegó un momento donde ya empezaron a molestarme. Por ejemplo, me enfermé de todos los males que hay. Bueno, yo nunca había conocido de que por allá tenían que utilizar anillos de cobre para el dedo, en donde es como un conductor de energía. Y antes de que esa energía entre a tu cuerpo, pasa por el anillo. Y allá se protegían con eso. Para mí fue algo nuevo eso, porque yo como supuestamente mucho absorbía, porque muy rápido captaba los malos aires de que allá le llaman. Pero lo curioso de esto es de que esos anillos se torcían cada 2 o 3 días, porque yo mucho jalaba. Y ellos alucinaban de que yo, ¿por qué cada 2 o 3 días tengo de que cambiar esos anillos? Porque era una cosa que ellos nunca habían visto. Porque yo cada vez que me iba a la playa, llegaba con náuseas y con dolor de cabeza. Y acá lo extraño es de que el clima de Canarias es muy parecido al de Perú Chiclayo. Estamos entre los 30 y 35 grados. No era mucho. Y a mí me pareció extraño porque yo llegaba con esos síntomas terribles, dolor de cabeza, y también me empecé a enfermar de lo que allá llaman empachos. Y tenía de que irme casi todos los días a un señor o a una señora para que me quite todos esos síntomas, de que la verdad que nunca los había vivido acá en Perú. Esos síntomas no. Acá lo curioso es que una señora, en exactamente el pueblo Chacona, al lado de Güímar, en donde yo vivía, llegué muy mal un día porque estaba ya, casi ya no podía ya ni caminar. Sentía como muchos mal humor, no podía comer, mucho dolor de cabeza, cólico estomacal. Exactamente eso era. Y cuando yo llegué a esta señora, me hizo como unos pases magnéticos y un tipo de oraciones que ya acostumbran ahí en Canarias.
Y da la ocasión de que con eso a mí se me pasó. Pero al día siguiente, la señora me llama y me pregunta yo de dónde era o cosas así, porque esa señora era muy conocida ahí en Chacona. Conversó conmigo y a mí me dijo, muchacho, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué? Le dije, tienes como un imán dentro de ti. ¿Por qué? Le dije, es como que absorbes todo. Y ahí empecé a asociar, a encajar algunas cosas. Bueno, no le hice caso. Como ya estaba bien, pues seguí adelante. Y recibí la visita de un amigo peruano de que vive en Madrid ya como 10 años. En el sur de Tenerife pasamos 4 días, en Arón exactamente. Y bueno, la ocasión era perfecta para desestresarme y olvidarme de todo eso. Porque es un lugar hermoso, las playas, pero el malestar de cuerpo, todos los síntomas de que se me venían no me dejaba disfrutar de esas ocasiones. Y él se daba cuenta, ¿qué te está pasando? Le dije, pasa esto. Y él a mí me dijo, bueno, tienes que ver, capaz no te acostumbras a este clima, quizá. No le hice caso. Pero desde ahí, esa noche justo que yo había dormido allá en el sur, tuve una parálisis después de muchos años. Empezaron las parálisis y en esa parálisis pude ver a una entidad. Era como una persona, pero todo de negro, absolutamente de negro. Como que no se veía su rostro, como una manta negra que le cubría todo y no se dejaba ver el rostro. Y esta entidad paró frente a mí y yo dije, como yo ya había vivido muchas experiencias de esto, no le tuve ningún temor, obviamente. Simplemente no se acercó y no me hizo daño. Yo regresé lo que es a mi cuerpo y yo dije, bueno, estoy alucinando. Bueno, pasé los días, pasé con mi amigo lo más que pude y finalmente regresé hasta Weimar, en donde yo vivía. Lo fuimos a despedir lo que es el aeropuerto. Todo estuvo ok. Pero ya una vez ya estando ya con mi expareja ahí juntos, y estas parálisis fueron diarias. Fue como un ataque masivo. Siempre la misma entidad, oscura, con un manto negro, y se acercaba, caminaba, no levitaba, y depositaba su energía en medio de nosotros. Una energía, porque yo sentía todo lo que estaba haciendo. Y yo luchaba para regresar a mi cuerpo porque yo tenía temor de que le haga algo a mi expareja. Y ahí ese era el problema mío. Y yo me levantaba cuando regresaba a lo que es a mi cuerpo disparado, y ella a mí me decía, ¿qué te está pasando? Es que tú no has sentido nada, no. Y yo ya no podía dormir. A comparación de las otras experiencias de parálisis, esta sí caminaba, porque veía el cuarto. Las otras entidades últimas, las que había pasado de joven, yo ya no veía el cuarto, como que me mandaban a su mundo, se podría decir. Esta no. Y bueno, esta entidad empezaba a visitarme todos los días y da la casualidad de que las cosas empezaron a romper. Los vasos, se caían los platos. Yo ya me empecé a dar cuenta que esta entidad estaba molestando. Que lo que hice fue llamar por teléfono a la persona de que me había curado. Le puse al tanto de todo lo que estaba pasando. Y me dijo, llámame al día siguiente, llámame mañana porque tengo que hacer un rastreo astral, a ver qué está pasando contigo. Y bueno, yo lo llamé al día siguiente y su respuesta para mí fue una gran sorpresa, porque la verdad que me dejó impactado. Su respuesta fue, Lucho, tienes que regresar a Perú inmediatamente. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque el sitio donde estás que vives, toda esa zona, es una zona energéticamente, su campo magnético es muy fuerte. Y como tú eres esponja, estás absorbiendo todas las vibraciones negativas que hay en el ambiente y de todo, porque a pesar que ese sitio tiene poca población, el índice de enfermedades psicosomáticas es alto. Y empecé a investigar por el Google, y sí, efectivamente era cierto, todo lo que él me estaba diciendo. Capaz, pucha, que me cayó un fierrazo y no, pues no, y bueno, hice caso omiso y seguí adelante, aguantando todo. Lo llamé otra vez
y me dijo, eres terco, Lucho, eres muy terco, tienes que regresarte. Pero él a mí me explicó que como yo soy muy perceptivo y como yo no sabía prácticamente dominar eso, me iba a entrar en un desequilibrio, porque allá estoy prácticamente desprotegido, estoy en toda una zona de que prácticamente estaba yo con ella y nadie más. Y prácticamente yo me sentía solo también porque estaba mi familia lejos, todo estaba lejos allá. Y me dijo, tienes que protegerte con esto, hazte unos baños así, me iba a comprar las hierbas de que habían, pero nada, no servían para nada. ¿Cómo yo le voy a decir a mi pareja en ese entonces, oye, ¿sabes qué? Me regreso a Perú por esta situación. No, es por eso que yo hice caso omiso y seguí mi vida, o sea, no le di importancia. Casi diario todo era, todos los días era de malestares. Si no era una cosa, era otra. Bueno, yo en Canarias estuve 1 año y medio, las experiencias comenzaron a partir del medio año aproximadamente. 1 año aguanté todo. Pero no solamente eran parálisis los que yo sentía, porque yo sentía de que habían entidades muy frías de que llegaban y se me colocaban al lado mío y yo lo sentía despierto. Tanto así de que ya mi ex pareja en aquel entonces empezó a sospechar de que era verdad todo esto, porque llegué al extremo que cuando allá llovía, yo ya sentía con 1 minuto de anticipación o 2 que iba a llover, porque ya mi cuerpo se estremecía, como que temblaba. Y cuando llegaba ese calima africano de que existe allá, dolores de cabeza terribles. Y ella se da cuenta de que algo estaba pasando conmigo, de que era verdad algo de lo que yo le había comentado. Me empezó a creer y me empecé a enfermar de todo. Estaba como emocionalmente, energéticamente muy débil. Y no podía, y no o sea, y yo no veía ninguna persona que me pueda ayudar ahí. Me diagnosticaban el estrés, depresión, ansiedad, ándate al sauna, ándate al gimnasio. ¿Cómo con ese estado yo me tengo las ganas de ir ahí? Yo no les creía. Mi rostro había cambiado. Estaba como cabizbajo, estaba como que no era yo. Ya estaba mal, pero yo sí tenía claro que yo no tenía que regresar a Perú por una situación así. Como que no le quería dar el gusto y aparte ella empezó a mosquearse de que podía yo regresar algún día. Y bueno, pues las parálisis empezaron con más fuerza y yo estaba prácticamente devastado. Bueno, hubo una ocasión donde yo sí me di cuenta que sí me tumbó totalmente, de que hubo un familiar de mi expareja de que tuvo que ingresar al hospital La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife y yo tuve que acompañarla ahí en ese hospital toda la noche. La sorpresa que cuando salí de ahí, ya era ya de mañana, los síntomas aumentaron escandalosamente. Era como si hubiese recibido un baño de energía negativa. Salí de ahí mal. Y yo me preguntaba, pero si yo he entrado a hospitales en Perú, en Chiclayo, en Lima, ¿y por qué acá? ¿Qué está pasando acá? Y empecé a darme cuenta que lo que mi antiguo, el que me había curado, tenía razón. Yo me decía, ¿qué está pasando? Pero yo no podía darme por vencido porque yo no podía dejar a mis parejas por una situación así. Ya sabes lo que te va a pasar. Y yo hasta lloraba porque ya era una cosa que no encontraba ningún medio para yo ayudar, así que empecé a investigar a los que practican Reiki, ahí en Canarias, y me fui uno por uno. Asistí como a 3 sesiones, y en el Reiki me habían dicho algo parecido también, pero no igual, porque la técnica de Reiki es muy diferente a la de él, ya es con imposición de manos, es una técnica de canalización de energía. Me ayudaba por 1 o 2 días y regresaba a mi estado. No me ayudaba mucho, pero pasó algo bastante interesante. Conocí a una reikista que era de Valencia. Me hizo una técnica en donde ella pudo observar a esta entidad
la que me visitaba a diario, la observó bien, la describió y me dijo que esta entidad que estaba de que venía así de negro, era un anciano, era un viejo, viejo de que yo en alguna vida pasada, yo había tenido contacto con esta entidad, pero que yo en esa vida era un chamán, pero no como cualquier chamán. Ella dijo de que ella, a mí me había visto como un chamán, un gran chamán, y tuve un problema con este viejo, y por eso que este viejo viene a perturbarme de esta manera. Coincidió con su forma todo. La verdad que a mí me sorprendió bastante. No me he hecho ninguna regresión, no he hecho nada. Pero ella sí me recomendó de que la única manera de yo salir de esto era que eleve mi vibración mediante una técnica la que yo desee. Que por eso mismo yo había nacido con esas percepciones. Porque ya tengo ya el espíritu registrado con eso. Eso es lo que a mí me dijo. Y que sí me recomendara ir a Perú, porque allá no iba a encontrar el apoyo. Pero igual, yo no hice caso, pues, ¿no? Hasta que pasaron los meses, ya prácticamente ya los 2 últimos meses, las parálisis fueron mucho más fuertes. Porque ya esta entidad ya me estaba atacando. Esta entidad llegaba, yo la observaba, entraba al cuarto a donde yo dormía. Entraba en parálisis, yo lo observaba y entraba y me empezaba a ahorcar. Ahorcar, y yo luchaba contra esa entidad psíquicamente. Y después de que me levantaba ya los síntomas aumentaron hasta que hice ¿cómo te explico? Hice una inspección, algo interno mío, empecé a pensar en todo y decidí regresar a Perú. Hasta yo le comenté a mi pareja en ese entonces si es que ella barajaba la idea de venirnos acá a Perú, y me dijo que no porque ella ya tenía su vida allá, y que tenía su familia allá y que no, y por eso tuve problemas fuertes porque ella no quería de que yo regresara acá a Perú. Yo le dije, ok, voy, me curo, trato algo y regreso, pero yo pensaba que yo sabía de que no iba a regresar más. Y cuando ya retorno a Perú, los síntomas no pararon, más bien aumentaron. Había llegado muy delgado, estaba muy flaco ya. Ya mi familia empezó a mosquearse de que qué me había pasado por allá. Pero como ellos ya sabían que era lo que yo había pasado hace años y les empecé a explicar lo que estaba pasando, me dijeron de que visite otra vez al Señor. Y ahí me encontré con una gran sorpresa porque él a mí me dijo que él ya no podía hacer nada. Porque dice que eso ya era ya un campo que él ya no podía entrar porque, bueno, él tuvo un problema de diabetes y le cortaron las 2 piernas. Y dice que eso ya no le permitía trabajar como antes. Casualmente todas las personas de que curan acá tienen el mismo final. No acaban bien. Yo te lo digo porque yo he investigado muchísimos maestros del pasado y de hoy de que curan, hacen cosas, pero ellos siempre acaban así, mal. Para mí fue una sorpresa, fue impactante porque la verdad que empecé a ver ahora a dónde voy, qué es lo que voy a hacer yo. Y las parálisis aumentaron tanto así de que acá, por ejemplo, llegué al extremo de que yo ya no podía dormir. Las entidades de que empecé a ver cuando llegué a Chiclayo, acá, empecé a ver unas nuevas entidades. Pero estas entidades ya no solamente ya me molestaban a mí, sino que empezaron a molestar a mi hermana, exactamente. Eran pequeños, eran de medio metro, eran unas criaturas con alas. Su rostro no, porque lamentablemente estábamos con las luces apagadas, prácticamente. Pero sí vi sus 2 alas para atrás. Y mi hermana se quejaba entre sueños. Ella se quejaba entre sueños
y se levantaba justo a la misma hora donde me atacaban a mí. Y ella a mí me decía, Luis, estoy sintiendo esto. Y en una ocasión, cuando yo sentí que ella estaba prácticamente quejándose, yo estaba despierto. Y cuando mi hermana estaba quejándose, yo pude ver de qué esa entidad estaba como que obstruyendo su cuello. Yo lo que veía dentro de la oscuridad, yo noté de que había como una criatura no más de un medio metro, no más de medio metro, era pequeño, y que estaba en la cama, y estaba presionando el cuello de mi hermana, como que la estaba ahorcando, cuando yo la levanto a ella. Y ella ya me comenta de que sentía de que la estaban ahorcando. Pero yo en ese momento, yo no le dije qué es lo que yo había visto, porque no quería que se asuste tampoco. Aunque ella no comprende mucho sobre estos temas en realidad. Pero después ya se empezó a dar cuenta y para ella es muy escéptica de estos temas, como que no le para mucha atención, se puede decir. Y ahí fue cuando ya mi familia dijo, a ver Luis, ellos simplemente para descartar, porque sí me creían todo. Me llevaron a Trujillo, a una ciudad acá, para hacerme nuevos exámenes de electros y tomografías. Y no salía nada. Hasta me detectaron de que tenía ansiedad y que debía asistir a unas terapias. Y yo sabía que primero, para yo entrar a ese tipo de terapias, primero tenía que solucionar este problema astral o espiritual. Y aparecieron otra vez los famosos los rasguños rojos de que yo comenté, en la espalda, hombros rojos. De nuevo, después de muchísimos años, comenzaron esos rasguños. Las parálisis eran casi todas las noches. No me dejaban dormir. Tenía que pasar las 5 de la mañana para yo poder dormir. Hasta que felizmente, por intermedio de mi hermana, conocí a una amiga de ella, de que ella dijo de que conocía un lugar donde podía yo entrenarme, ¿no? Era un centro de entrenamiento espiritual, o sea, iban muchas personas, iban un promedio de 40, 30 personas diarias. Era un centro de transmisión de energía tipo Reiki, pero no era Reiki. La posición de ese arte es con la posición Seiza. La posición de Seiza es que tú te arrodillas, los pies así cruzados, con tu columna bien estirada y con la imposición y con la mano a una distancia determinada. Concentración en el aire. Exactamente. Es transmitir un pensamiento de amor. Eso es lo que nos enseñaron. Y transmitirlo porque estamos sintonizando con vibraciones en otras frecuencias un poco más elevadas. Somos como canales. Pero eso va muy de acuerdo quién lo hace también. Yo lo he recomprobado esto porque hasta cuando yo recibía de una persona X, no era igual que la otra. Y es muy de acuerdo quién te lo está haciendo o quién lo haga. Los primeros 15 días de que empecé a recibir esta energía, empecé a darme cuenta que las parálisis empezaron a perder poder, fuerza. Como que había un tipo de interacción, algún tipo de rechazo hacia estas entidades. Era bien fuerte porque incluso yo me daba cuenta que antes de ir a este sitio, habían bloqueos, habían como que o me dolía la cabeza mucho, o la pierna para no poder ir a dicho lugar. Yo sabía que era una manipulación espiritual, definitivamente. Yo no le daba importancia, yo llegaba hasta arrastrándome. Y recibía, y recibía, y recibía diario. Pero ¿qué pasa? Que como yo me di cuenta que este arte me estaba haciendo bien, solamente con recibir, yo dije, ¿qué pasaría si es que yo también lo hago? Hice el seminario y me hice parte de ellos, empecé a practicar. Los sucesos de que me había pasado en Canarias, a mí me habían dejado un tipo de secuelas, de dolores en el cuerpo, espalda, cuello, hasta manos, que no se me pasaban por nada. Pero a raíz de que empecé a practicar, ser yo el transmisor, ser como un canal, se podría decir de esto, este arte, desde la primera vez de que yo imponí manos, sentí que una energía de golpe entró por mi coronilla. Y como que esa energía tenía voluntad propia, porque empezó, yo sentía prácticamente que esa energía
buscaba las dolencias y me empezó como que a reparar, se podría decir. Empecé a ir diario y me di cuenta que me estaban efectivamente reparando. Me empezaron a aparecer granos dentro de mi cuerpo, pelotas. Eran pelotas como tipo acné, pero no eran acné, eran unas cosas grandes interno. Y después salía y como que empezaba a buscar como un drenaje y empecé a botar sangre malograda. Sangre por mis manos, piernas, otros sitios íntimos también. Pues cuando yo dormía sudaba mucho, empapaba, vómitos. Y en cada evacuación, sea por sudor, sea por grano, sea por lo que sea, ya mi cuerpo como que recobraba más vida, o sea, como cuando tenía 15 años. Y todos estos síntomas tuve, y muchos síntomas más. Y a partir del año y medio empecé a darme cuenta que ciertas percepciones se me empezaron a despertar. Por ejemplo, estoy conversando contigo o estoy haciendo lo que estoy haciendo, se me viene la imagen de alguien, de que yo conozco, y a los segundos suena mi celular. ¿Qué es esto? Empecé a darme cuenta de que cada vez de que yo, por ejemplo, saludo con la mano a una persona, percibía sus dolencias, empecé a ver colores alrededor de él, diferentes. Empecé a darme cuenta de que cada vez que yo estaba cerca a la playa o a la naturaleza, yo no quería salir de ahí. Era como que me transmitía una paz absoluta. Empecé en cada práctica a sentir una sensación de elevación espiritual. Cuando estoy en posición de Seiza, siento que como que algo de mí se me eleva, unos centímetros, pueden ser de 5 a 7 centímetros. Como que me elevo y tengo visión de donde estoy y al mismo tiempo de algo más, que no sé cómo describirlo, pero es extraño. Y yo, eso fue el comienzo como que me daba temor, pero después ya consultando con otras personas, etcétera, no tengas temor, entra, ponte relajado y etcétera, listo. Empecé a practicar más y empecé a darme cuenta de que cuando estaba en ese tipo de elevación, yo miraba las enfermedades como que el origen de la persona que le estaba dando dicha vibración. Por ejemplo, veía gusanos, veía como que manchas oscuras. Si esa persona sufría del estómago, en esas elevaciones yo veía exactamente gusanos, manchas oscuras. Yo me asustaba porque yo no quería que se me peguen. Pero en algunas ocasiones trataba de quitarlas y no es nada fácil. Muy pocas veces logré quitar uno o dos, pero da la casualidad que esas personas, cuando ya se le quitaban eso, tenían una mejoría muy rápida. Y me empecé a darme cuenta que estas enfermedades tienen un origen espiritual, definitivamente, o astral. En una ocasión, cuando yo estaba en esa sintonización y tuve esa percepción de elevación, logré ver, sentir, de que algo estaba a mi alrededor. Era como 4 metros cuadrados. Solamente había como un cuadrado en mí y entre la persona que estaba recibiendo. Ella no sabía nada, absolutamente nada. Pero yo sabía que algo estaba ahí, pero a mí me transmitía paz, como que me transmitía una emoción de felicidad. Y yo mentalmente dije, estoy agradecido por esto, pero si es que me permiten ver qué es lo que está pasando, pues que se haga. Y es como que si me hubiesen escuchado, porque automáticamente cuando yo dije eso, se me abrió todo ese campo. Y era como una lluvia observé unas luces de lluvias, como el color del fuego azul, ¿no? Esa llama azul celeste, era exactamente de ese color. Y era una lluvia que estaba cayendo en esos 4 metros cuadrados. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Habré estado como 30, 40 segundos observando hasta que yo dije, gracias, ya es suficiente, y ya no vi más. Esto no es de que yo lo llame ahorita y se me aparezca. No, imposible. Esto solamente aparece muy de vez en cuando, simplemente es cuando estoy sintonizando con estas vibraciones y en ese estado aparece solo.
solo, es cuando estoy sintonizando y entro en un estado de relajación total. Me fui con una felicidad y una emoción absoluta que nunca la había sentido en mi vida. Porque en esta transmisión yo también había sentido que como que si me hubiesen golpeado la espalda, una lluvia de vidrios calientes, pastillas calientes entraron a toda mi espalda, pero sin dolor, entraban a mi cuerpo pero no me causaban dolor. Y me hicieron sentir en una felicidad absoluta y yo decía, pucha, mis manos correteaban electricidad hasta me habían salido pellejo acá. En este codo, en los dos codos, se habían salido los pellejitos y yo lo arrancaba, como que si se hubiese quemado. Tuve muchos testigos de que vieron eso y yo decía, a mí me está pasando cosas extrañas. De lo que a mí me pasaban cosas feas, ahora me está causando éxtasis, orgasmos de felicidad absoluta, porque eso me estaba haciendo muchísimo bien, hasta el día de hoy. Todo lo que había pasado antes ya estaba pasado y ya no existieron, hasta el día de hoy nada más. Pero lo curioso fue esto. Esa misma tarde de que yo hice esa práctica, de lo que nunca me sabe llamar la persona de que me había curado antes, me llama por teléfono y me pregunta, Lucho, te he visto en medio de una llama azul. Dime algo, ¿tú sabes dominar eso? No, me salió de la nada. Ah, ya. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No, Lucho, sino que simplemente te quiero hacer acordar lo que te dije hace muchísimos años. Él sí me había contado ya desde que tenía 21 o 22 años que si yo practicara dicho arte, incluso sería mejor curador o terapeuta que él. Después, hasta el día de hoy, tengo estas sensaciones, de vez en cuando. Y cuando tengo estas prácticas, como que me llena el cuerpo, no sé si tú cuando has masticado mentos, te queda fresca la boca. Ya, cuando hago esas prácticas, todo el cuerpo a mí se me queda así. Un fresh. Y todo ya pasó. Todo lo que pasó de parálisis, demonios extraterrestres, lo que le llames, hasta el día de hoy es como si se hubiesen espantado. Nada. Como que muy rápido absorbo. Pero la diferencia es que antes yo absorbía cosas negativas, porque no lo sabía manejar y no sabía nada de esto. Pero ahora que yo ya aprendí a hacer esto, me fui dando cuenta de que todo es energía, todo es vibración. Y ahorita estoy bien con este arte, ¿no? Del 2014, estamos 2017. Esto, por ejemplo, yo ya no lo hago en grupo. Ahora yo ya lo hago individual. Hacemos prácticas, hacemos lo mismo, pero ya no en el centro. Puede ser en mi casa o en otro lado. Ha pasado esto, que en algunas ocasiones, cuando hemos hecho esa práctica, la persona que me está dando ha visto lo que ellos a mí me han dicho. Yo nunca he visto lo que acabo de ver, es algo impresionante, porque veían como unas luces exactamente del color de que yo veía y otros colores tipo candela, tipo amarillo, se ponían como que a traspasarme. Y ellos a mí no me podían decir nada, porque yo cuando hago esa relajación, yo la hago con mis ojos cerrados. Y ellos no me pueden interrumpir en eso. Pero ellos ya después de la práctica, a mí me dicen, oye, esto yo no lo he visto nunca en mi vida. ¿Qué es esto? Y son luces amarillas y tipo llama azul. Las dos únicas. Y esas llamas azules o esas cositas, porque yo le llamo cositas porque son pequeñitas cuando las observo, es como si tuvieran inteligencia propia, porque cuando estoy haciendo yo también esa práctica, con los ojos abiertos, lo veo que se recorre por los sitios, pero para mí es algo normal. Es como, por ejemplo, si yo viera a una persona caminando por toda la habitación. Y otro detalle importante, porque yo no sé cómo describirlo esto, no sé cómo darle una interpretación, es que cuando estoy haciendo una práctica de estas, y por ejemplo, existe una persona de que está mal del hígado, riñones, el cerebro, etcétera, esa luz va efectivamente a esa zona, sin que lo sepa. Ellos solitos ya, a mí me cuentan, porque yo no les pregunto nada. Y ahí yo me di cuenta que esto no era ninguna alucinación, tenía algo de... Por eso que yo trato de saber más, investigar, sigo con eso, y acá estoy, ¿no? Como
Creo que no ha sido casualidad.